Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Poyananita y de la Agenda Nacional. Se complace en tener como invitado al amigo el doctor Manuel Núñez a ver cómo nos ayuda a desentrañar la situación esta que tenemos con Haití, con un gobierno que parece que ni se entera de lo que está pasando en la casa de al lado. Bueno, no hay mucha vigilancia de lo que está ocurriendo, pero lo que sí es que en Haití ha habido, hemos tenido casi unos 9 meses de incertidumbre, porque tras las elecciones de diciembre se proyectó una segunda vuelta. La segunda vuelta se aplazó en el tiempo en que debió ser en diciembre, para tomar la posesión en febrero, se puso para febrero. Luego en febrero nombraron a este señor, a Jocelyn Privé, con el compromiso de que haría elecciones en mayo, y en mayo él se inventó la forma de retrasarlas y se colocaron para después, y posteriormente él mismo se ha encargado de provocar la anulación de las elecciones, porque ha querido pasarse de listo para permanecer en el poder, para tratar de que las elecciones sean en octubre, que la segunda vuelta sea en febrero del año próximo y tener un año de poder. Mientras tanto, trató por todos los medios de manipular las cosas, buscando que el presidente de la República lo recibiera como jefe de Estado. De modo tal que este señor ha estado detrás de una estratagema con el objetivo de una forma totalmente irregular, desobedeciendo el mandato para el cual fue escogido, mantenerse en el poder irregularmente. Ahora pues ha logrado algo insólito, que fue la anulación de la primera vuelta, con lo cual el retraso será aún mayor, porque en Haití no hay partidos que ganen en primera vuelta, sino que hay por lo general 2 vueltas, y eso le dará un margen mayor de supervivencia, porque el objetivo es engañar, no es cumplir con los propósitos para los cuales ha sido escogido. Los Estados Unidos han estado permanentemente intentando meter base en el asunto, pero los haitianos le dicen que sí como a los locos y hacen lo que les da la gana. Yo tengo otra versión muy distinta a la tuya. En primer lugar, ahí hay un protagonista que se llama William Jefferson Clinton, que es representante de la ONU en Haití desde el 2008. Lo que quiere decir que ese contingente de la MINUSTAH que está ahí está bajo sus órdenes. Lo protegen a él y sus intereses, y a su cuñado Tony Rodman, el que está siendo beneficiado con las concesiones a las cuales él se interesa, como la concesión al norte de Haití, de Monebosa, que está valorada en no menos de $20 mil millones. Y para él era una fiesta tener lo que todavía existe, que es un padrón electoral del 5% de la población haitiana, con lo cual se señalaba de dedo quién era que iba a salir elegido por ese 5%. Esa situación de marginación de la mayoría del pueblo haitiano, que viene desde aquella misión de Haití, misión en Haití del 1949, que tú conoces. Sí, el informe de la ONU, el informe la misión en Haití, de la misión que decía que había que sacar de Haití, de la población rural, de la sobrepoblación rural, familias completas, por cierto, sin retorno. Es importante que recuerde. Y sin documentación. Que recuerde ese informe, porque yo acabo de leer un trabajo que se publicó en el Archivo General de la Nación del señor Cordero Michel, diciendo que los dominicanos éramos unos nazis porque habíamos propuesto sacar familias enteras de Haití y enviarlas a África.
cosa que él le atribuía a un antiguo canciller y un gran abogado que fue Carlos Sánchez y Sánchez. Y no fue Carlos Sánchez y Sánchez que dijo eso, Pues eso lo dijo la ONU. Fue la ONU. Entonces, Y eso está en el fíjense Estatuto de Roma, cómo se pervierten las que es cosas. del 79, Sí. califica esa recomendación de la misión de la ONU como un crimen de lesa humanidad. El coger una parte de una población y sacarla de su país. Eso está calificado ahí ya y tipificado en el Estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad. Lo que pasa es que yo he leído el informe y espero hacer una traducción del mismo. Tengo ya todo preparado para hacerlo, porque los dominicanos no conocen el informe. El informe lo que plantea es un análisis de los datos crudos de una situación de una no conjugación entre la población y el territorio. Perdóname, lo que yo decía era que no era posible conciliar el crecimiento demográfico con el escaso crecimiento económico. Y como no podían llevar eso a compaginarse, porque la población crecía demográficamente en una forma sin control, entonces, ¿qué hacían ellos? Bueno, como no podemos hacer crecer la economía, vamos a sacar la población para afuera. No, pero había también un análisis histórico de cuál había sido el comportamiento de Haití, que era un comportamiento que estaba en contra Acuérdate que yo tengo el informe. del desarrollo. Y entonces el informe hacía un análisis de todas las variables, y ese hecho hizo que cundiera el pesimismo de que era un país que había decrecido en un siglo, o sea que en lugar de crecer tras la independencia, había decrecido, tenía menos fábricas, tenía menos industria, menos laboriosidad en su población, y se habían producido una serie de factores culturales. ¿Y cómo no iba a ser si estaban bajo explotación colonial, por Dios? Acuérdate que antes de que llegara el señor Clinton con su cuñado, la riqueza minera de oro y plata de Haití estaba bajo el control de Europa, encabezado por Madame Mitterrand, la esposa, y después ahora sí, pero la señora Danielle Mitterrand tenía la concesión, pero no se, porque en Haití todo es muy lento, ¿no? Entonces no se pusieron en práctica las tareas de esa concesión hasta que se desmanteló todo el aparato, porque allí ningún acuerdo, ningún tratado perdura, porque basta con que llegue otro incumbente y lo liquida. Entonces, los acuerdos a los cuales habían llegado los incumbentes anteriores, incluyendo los acuerdos con República Dominicana, que tenían otro carácter, todos fueron desconocidos por el régimen posterior, y colocaron al señor, porque claro, Clinton tenía comprado a Martelly. No, lo había puesto él. Lo había colocado él. Y entonces, en base a estas situaciones de manipulación, colocaron a Tony Rodan como el encargado, el concesionario de la mina de Monnevosa. De Monnevosa. Entonces, todo eso era una tarea, básicamente, de manipulación de este señor Clinton, que ha sido el que ha estado detrás, ha sido el cerebro de la manipulación, y es también, en gran medida, el cerebro del plan binacional, que es el plan de liquidación de la frontera dominicana. Porque Monnevosa se proyecta del lado dominicano a restauración, y la parte dominicana de ese yacimiento vale el doble del Monnevosa. Sí, entonces, todo eso, pues evidentemente, Clinton está detrás del plan binacional Quiqueya, con Accra y Vicini. El objetivo esencial es tomar 10.500 kilómetros de frontera, es decir, las 5 provincias fronterizas y borrar la frontera, que significan el 21% y borrar la frontera del territorio nacional, borrar la frontera. En esa porción del territorio nacional, en las 5 provincias apenas residen el 2%, unos 300.000 dominicanos. No, pero que nosotros dejamos, yo tengo que felicitar al periódico El Nacional por las crónicas gráficas que hace ya un par de años estuvo haciendo de la frontera. Eso es partir el alma. Esos retratos de esas poblaciones totalmente vacías. La gente se había ido. Sí, hay una despoblación. Es decir, en las 5 provincias, es decir, Dajabón, Montecristi, La Piña, Independencia y Pedernales, en las 5 provincias hay menos población que la que puede haber en un barrio de la capital. Están aquí. Entonces, están aquí. Entonces, evidentemente,
son provincias que tienen una sobre representación porque tienen 5 senadores y 10 diputados, lo cual evidentemente es una cosa totalmente un poco cuesta arriba, pero así está hecho la situación, y en la que se gana con una manipulación electoral, porque en unos casos hemos visto que los candidatos llevan a los votantes en autobuses. Eso pasó con Pedernales, sí, que pagaron entonces los registros de cambio, sí, de... Porque llevan en autobuses a los votantes van allí, votan allí, le pagan el hotel, y prácticamente son elecciones compradas. Entonces, en ese sentido, inclusive por personas que en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, que conocerá Polín, yo supongo que sí, están financiados por el crimen organizado. Por el narcotráfico. Y el narcotráfico, es decir, lo cual evidentemente es absolutamente inaceptable y escandaloso. No, y además, porque nosotros ya como país estamos calificados como socios de Haití, o sea, esta república es un narcoestado, al igual que Haití. Y entonces nosotros, el DEA, cuando da sus estadísticas del flujo de droga que llega a Estados Unidos, dice, la droga que sale de Haití pasa por República Dominicana y de República Dominicana llega a Estados Unidos. Hay una situación de joint venture entre los dos países. Se puede hablar de joint venture, es decir, de asociación comercial entre la delincuencia de un lado y los delincuentes. Pero además hubo el caso siguiente. Es decir, tras el terremoto, la República Dominicana ofreció todos sus puertos y aeropuertos a Haití para recibir las importaciones que Haití hacía desde otros países a través de República Dominicana y eran luego traspasadas por tierra a Haití. Pues bien, Haití no pagó ningún tipo de derecho, se le dio como una concesión dominicana a Haití, pero resulta que durante el periodo en que eso estuvo, que fue hasta hace muy poco, hasta hace un año, todavía estuvo con el presidente Medina, pues de esos puertos que salían exportaciones de Haití hacia el exterior, salió también mucha droga. Claro. Y usaron los puertos dominicanos para desacreditar a la República Dominicana. Sí, pero con totalmente escandalosa de nosotros, claro, que lo estamos permitiendo. Eso se quedó así y no se investigó a fondo. Eso fue como el famoso presupuesto. Yo sabía que había un presupuesto que tras el terremoto el presidente Fernández destinó un presupuesto de 200 y tantos millones de pesos de ayuda a Haití, que lo administraba la señora, la hija de Lorenzo Silva, Hulda Lorenzo, y era para construir obras en el momento del terremoto. Pues eso quedó implantado en el presupuesto nacional y todavía años después se continuó apareciendo esas partidas de 200 y tantos millones, esa oficina para la construcción de escuelas, de pozos y de cosas de estas en Haití. Yo no me explico hasta dónde podemos llegar en las concesiones y en los disparates. Porque ¿cómo rayos se le ocurre a Leonel Fernández y que hacer una universidad en un país que acaba de tener un terremoto, necesitando hospitales? Bueno, yo pienso que en el caso de él el objetivo era, él pensaba que complaciendo a los haitianos, él quería actuar en la manera diametralmente opuesta a nosotros, que somos nacionalistas a carta cabal, y dijo, bueno, yo no soy de esos nacionalistas radicales, yo soy un demócrata de verdadero, y yo voy a tener unas relaciones buenas con ellos. Entonces le construyó, se gastó 50 millones de dólares, no de su dinero, desde luego, sino del presupuesto nacional, para construir una universidad, financió algunos ¿Pero no te parece que la prioridad estuvo muy mal planteada? Bueno, porque eso fue recién después del terremoto. Yo pienso lo siguiente. Y nosotros estábamos recibiendo entonces a todas las víctimas a los hospitales dominicanos. Y lo que hacemos entonces es construir una universidad. Yo pienso que no, porque también hay que ver lo siguiente. Los haitianos ese tipo de cosas no le agradecen. Y de hecho después casi matan a Leonel porque estrellaron la caravana, dejaron una jipeta allí. Bien por qué. O sea, y después escribieron una carta terrible diciendo horrores de 115 intelectuales.
Sí, diciendo errores de... O sea que ninguna de esas políticas de complacencia logró el objetivo que se proponía. Yo entiendo que son visiones que mucha gente tiene, creyendo que mientras más desatienden la soberanía nacional, mejor lo van a tratar. Pero tú tienes aquí en tu artículo que saqué hoy en la mañana, donde tú estás haciendo una serie de comparaciones sobre la situación migratoria que tenemos, la que tiene, por ejemplo, Estados Unidos, y la proporción de lo que para ellos es un problema, que los llevó a construir un muro en la frontera. Claro, en los Estados Unidos hay un muro. La gente cree que Trump va a construir un nuevo muro. No, Trump va a completar el muro. Pero ya el muro existe. El muro existe en 1.100 kilómetros, es decir, en un tercio de la frontera norteamericana, en que va desde San Diego, desde la costa oeste, hasta Laredo. Es decir, y luego sigue el Río Grande, que no es un río, 2.000 kilómetros. Que son 2.000 kilómetros, y el desierto, que son también fronteras naturales. O sea, hay mucha gente que muere en el desierto. Pero también eso está vigilado. También está vigilado por drones, por patrullas, por helicópteros, por naves no tripuladas. Es decir, hay un montón de... Y al mismo tiempo hay una persecución, una inversión en frontera, una atención al tema. Tanto es así que tras la construcción del muro, la gente que hablaba mal del muro en los Estados Unidos, antes de construir el muro en esa zona de Caléxico, Douglas, en la zona occidental de México, por allí se calcula que pasaban 500.000 personas ilegalmente. Después de la construcción del muro, se redujo a unos 24.000. 24.000 son muchos, pero cuando vemos que eran 500.000 lo que pasaban, pues evidentemente algo de efectividad ha tenido el muro. O sea, por lo menos en más de un 90%. O sea que realmente aquellos que dicen que los muros no sirven de nada, pues ahí tienen una muestra de lo contrario. De lo contrario, sí, con estadísticas tienes un capítulo pertinentes. Que llama El escenario de la disolución. Dice, en medio de esas nieblas aparece la cruzada de los peones del intervencionismo internacional. Pero yo te quería traer entonces este intervencionismo. El jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, general John Kelly, dijo que la República Dominicana ha ido más allá de su capacidad solidaria en favor del pueblo haitiano. Y la realidad es que ya no soporta más inmigrantes de esa nación. Sus declaraciones fueron recogidas en el marco de una visita que ofreció en las Islas Bahamas y fue consultado sobre el tema de las inmigraciones que salen sin control desde el país haitiano a todas las islas de la región. Pero ellos no aceptan eso. Ellos lo persiguen con mucha crueldad. Yo creo que hay dos posiciones. Hay una posición de los militares con los cuales pues uno ha estado siguiendo lo que han estado produciendo. Yo incluso asistí a una conferencia que dio ese señor, que tiene una visión geopolítica del papel de los estados y de la soberanía de los estados, y una visión de los políticos norteamericanos. ¿Y tú no crees que hay una coincidencia en la posición del general Kelly con las de Trump? Sí, hay coincidencia, porque ambos, Trump no tiene, digamos, ningún tipo de creencia de que los Estados Unidos deban ser arropados por la migración incontrolada. Lo mismo Kelly, porque hay una parte de la sociedad norteamericana que no cree, que no está tragada por la globalización, la disolución de las naciones, de los estados, que es una ideología. Claro. Que vimos ahora que esa ideología que ha tenido en Europa un gran peso, fue derrotada en Inglaterra con el Brexit. Es decir, los ingleses quieren la soberanía legislativa, que no tenían porque estaban sometidos a Bruselas con los legislativos. Quieren la soberanía, tenían ya su soberanía monetaria, porque Inglaterra nunca entró en el euro. Tenían soberanía territorial porque sus fronteras siempre estuvieron vigiladas, nunca fueron manipuladas por el Tratado de Schengen, y querían soberanía legislativa, soberanía política y soberanía económica, que las tres soberanías, las cuatro soberanías forman parte de lo que es el estatus de autodeterminación de un pueblo. A ver, la gota que rebosó la copa fue cuando le exigieron su cuota de los migrantes que Europa ha tenido que recibir después de haber desatado la guerra en África y en Medio Oriente.
y no ha podido rechazar a los migrantes que ellos mismos han ocasionado. Claro, sí, porque los ingleses están, o sea, Inglaterra quizás es el país que tiene la mejor situación económica de Europa porque no está en el euro. Su economía está soportando su propio peso, no es un peso artificial, porque muchos de estos países que tienen euro tienen unas economías infladas y una moneda sobrevaluada y no tienen capacidad para competir. Entonces Inglaterra es que tiene la mejor posición para exportar, para ser la plaza financiera del mundo y incluso para tener unas relaciones con sus socios europeos mejor, porque tiene un nivel de vida menos oneroso que el que está en Europa, que es artificial. Entonces eso le ha dado a Inglaterra, lo ha convertido en un punto de atracción. En Pas-de-Calais, que es el norte de Francia, se acumulan cantidad de inmigrantes que quieren entrar a Inglaterra. Pero sobre todo esa presión que quiso ejercer la Unión Europea sobre el Reino Unido de que aceptara la cuota de migrantes fue la que detonó la situación. Bueno, esa presión... Porque ellos dijeron, aquí nosotros no vamos a aceptar uno más. No, ellos han planteado que siempre se ha sentido soberano, porque en Europa ha habido dos corrientes. Hay una corriente de gente que manipula a los demás, que le dice, mira, esto es lo mejor que hay que estar unidos. Esos son los banqueros. Sí, hay que estar unidos, pero llevan, sin que los demás se enteren a ciencia cierta, a ese grupo de países, ahora 27, lo llevan a un Estado federal. Sí, por atrás, pero sin que se enteren. Y hay otra que dice, no, nosotros no queremos un Estado federal. O sea, planteando, que son los ingleses, plantearon desde siempre, nosotros no queremos un Estado federal, nosotros creemos en una unión económica, de mercados, pero nada de comprometer las políticas internas, nada de comprometer lo que sería... Y nada del libre de frontera. Y nada de libre de frontera, porque eso es el territorio. Entonces, y esas dos Europas son las que están luchando. Ahora vemos, por ejemplo, que en Austria, el partido que había ganado en Austria, que le hicieron un fraude, que recuerda un poco la situación local, sí. Le hicieron un fraude electrónico, sí. Esto de Indra, sí, a ese partido, lo descubrieron y ahora han llamado nuevamente elecciones, porque han anulado las elecciones y se dieron cuenta que las cuentas entre el conteo manual y el conteo electrónico no casaban y que evidentemente, como allí son gente decente, pues vamos a hacer nuevas elecciones. Mira, es decir que el factor migratorio es clave. El factor migratorio es clave porque los Déjame estados... leerte esta parte de la declaración del señor Kelly. Más inmigración ilegal añadirá más carga a los recursos dominicanos, ya con una demanda que excede su capacidad. La población extranjera indocumentada en la República Dominicana, mayormente haitiana, consume el 30% del presupuesto de salud. Es decir, este señor intervino con mucha documentación de la realidad dominicana. Claro, y ellos lo saben. Sí, los militares saben por qué, porque evidentemente a nadie se le puede ocurrir, porque aquí aparecen unos expertos, conoce a algunos de esos expertos, Paulín, expertos que dicen que la emigración haitiana nos beneficia, ¿no? Que nosotros somos altamente beneficiados, pero entonces yo no entiendo cómo un país se beneficia de importar pobreza. ¿Cómo se beneficia de destruir su mano de obra y de importar enfermos del país con más enfermos del continente y con mayores situaciones calamitosas en todo el área del Caribe? Entonces, aparte de que tú eres un conocedor de la situación, eres abogado, ¿qué vamos a hacer con este señor? Aquí tengo yo, el coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, MENAMIR, William Charpentier, consideró ayer que el gobierno debe buscar una solución a la situación de los hijos de extranjeros ilegales nacidos en el país, que de acuerdo a la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional no tendrán nacionalidad dominicana. Las declaraciones fueron ofrecidas en el segundo encuentro de pastores y líderes comunitarios inmigrantes, en el que fueron analizados el impacto de la resolución de la seguridad social y la situación de los hijos de inmigrantes no regularizados. Dice aquí entonces en una entrevista que le hacen al director de migración, cerca de 116.000 extranjeros tienen estatus legal en el país. Esos son los que tienen residencia. Sí. Pero dice, ese dato no incluye los más de 200.000 que se acogieron al Plan Nacional de Regularización. Ahora, ¿qué resulta? Aquí tengo yo lo que salió el 27
este mes, de junio pasado, extranjeros deportados a su país de origen en el 2016. Aquí entonces aparece Haití, 17.580 nada más. ¿Y sí, qué hacemos con los 2 millones de haitianos que tenemos aquí? Bueno, es una cosa difícil de aprender. Yo pienso que ellos están jugando un poco con las cifras y con la información y con la desinformación del pueblo dominicano, porque evidentemente esos grupos, su función es, ellos viven de el denuncismo contra la República Dominicana. Son en realidad haitianos con papeles dominicanos, pero que se han dedicado a vivir de las ONGs. Sí, pero en realidad ellos se están beneficiando de lo que está haciendo la estructura de poder que está detrás de la riqueza minera, tanto de Haití como de República Dominicana, y quieren eliminar la frontera. Pero también está la actitud del mando político nacional. Bueno, ¿cuál ha sido esa actitud? Bueno, la ley 16914 tuvo como finalidad destruir la sentencia 16813. Esa ley planteó un plan de amnistía general, acogió a 200,000. ¿Usted se refiere al presidente que fue a la Asamblea Nacional y dijo que este país había nacido de 3 principios? Lo dijo el año pasado: libertad, unión y solidaridad. Sí. Y yo dije, yo no puedo estar oyendo bien, porque yo creía que era Dios, patria y libertad. Bueno, el principio de la unión fue la force, es un principio haitiano. Es decir, fíjese que son 2 principios distintos, porque los haitianos plantean el fusionismo como ideal en su lema de país, y los dominicanos plantean 3 aspectos. Dios, porque se oponía directamente a la religión vudú de los haitianos, porque hay un contenido cultural en esa bandera. Ese es el pensamiento de patria, Duarte, porque es la unidad de todos los dominicanos, y libertad, porque es el derecho al gobierno propio. O sea que es totalmente distinto de la visión haitiana, que es una visión fusionista, promiscua de los pueblos que viven en la isla. Este haitiano es dominicano. Ese señor es hijo de haitianos, con papeles dominicanos, ¿no? O sea que los hijos de haitianos normalmente deben ser haitianos, porque los haitianos, su nacionalidad no depende del territorio, depende de que él nació en un vientre haitiano o de un padre haitiano, es haitiano, porque es el jus sanguinis el elemento fundamental de su nacionalidad. Lo que pasa es que aquí la gente juega con todo este tipo de cosas y quiere que a los haitianos se le apliquen las leyes dominicanas, cosa que es absurda. Dice el Código Penal en el artículo 76 modificado: toda persona que desde el territorio de la República se ponga o trate de ponerse de acuerdo con estados extranjeros, con sus agentes o con cualquier institución o simples personas extranjeras para tratar de que se emprenda alguna guerra contra la República o contra el gobierno que la represente, o que se les hostilice en alguna forma, o que contra las disposiciones del gobierno se intervenga de cualquier modo en la vida del Estado o en la de cualquier institución del mismo, o que se preste ayuda para dichos fines, será castigado con la pena de 30 años de trabajo público. Esa es la pena máxima, la traición a la patria. Y si es extranjero, entonces le toca otra cosita que está en la Constitución de la República: no pueden participar en actividades políticas en el territorio nacional, salvo para el ejercicio del derecho al sufragio de su país de origen. Está claro. ¿A quién le toca hacer cumplido? Al gobierno, es decir, las leyes han sido desoídas. O sea, evidentemente se le ha dado la espalda al interés nacional, y eso ha hecho que prosperen todas estas maniobras en contra de la nacionalidad. Voy a decir aquí ahora que que les habla se va a ocupar de buscar cuál es la fórmula, con acto de alguacil o como sea, que mueva al aparato de Estado, de derecho de la República Dominicana, para que se cumpla la Constitución y el Código Penal. Gracias, Manuel, por venir. Que así sea. Hasta luego.
Teleimpacto.